El tema será el tabernáculo y la piedra que destruirá este sistema cósmico. La palabra mundo se menciona indistintamente en la Biblia y se traduce como mundo, pero tiene tres significados. El primero lo encontramos en el libro del Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículo 1. La palabra mundo ahí es oikumene o ecumene. Es cuando se refiere a la tierra habitada. La segunda palabra referente a mundo es cosmos con C y se encuentra en el Evangelio de San Mateo capítulo 4 versículo 8 y es cuando se refiere a un orden o a un arreglo. Y la tercera presentación de la palabra la tenemos en el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 con cosmos con K, cuando significa el sistema diabólico para organizar a la humanidad. Este sistema es el que está en operación. Hoy es jueves 11 de marzo del año 2021. Recordando el sueño y las visiones que Nabucodonosor, rey de Babilonia, allá por el año 603 a.C., tuvo del imperio mundial de los gentiles, quedó simbolizado en la imagen de una persona caracterizada por 4 metales: la cabeza de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y luego vienen sus pies. El sueño y las visiones de Nabucodonosor cubre el mismo orden histórico de eventos presentado en el sueño y las visiones que Daniel, allá por el año 553 a.C., tuvo de las 4 bestias: un león, un oso, un leopardo y una bestia con dientes de hierro que tenía 10 cuernos. Los 4 metales en la imagen a manera de hombre se corresponden a las 4 bestias y son los imperios que han dominado a la tierra: babilónico, medo-persa, griego-macedonio y romano, respectivamente. Y dice en la imagen del hombre: sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. El barro simboliza la voluntad del hombre, la condición humana. Y al estar cocido nos indica que ese hombre ha sido amoldado, condicionado, puesto a prueba, imitando a Dios, porque Dios pone a prueba a sus hijos. La bestia también pone a prueba a los que se le unen. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 40, dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro. El cuarto reino en la imagen es la cuarta bestia en el libro de Daniel, capítulo 7, que corresponde a Roma. Y volviendo al capítulo 2 de Daniel, en el versículo 42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. En parte fuerte y en parte frágil. La parte fuerte corresponde a la dinastía y la parte frágil son los que están fuera de esa dinastía, pero forman parte del sistema. En el versículo 43 del mismo capítulo 2 de Daniel dice: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Como el hierro no se mezcla con el barro,
Las alianzas desde la época de Abraham ya existían, allá por el año 2083 antes de Cristo, cuando rescata a Lot. Esta historia se halla en el libro de Génesis, capítulo 14. Estas alianzas que trae la bestia, o la cuarta bestia, son diferentes, son alianzas humanas, pero no se unirán, es obvio. Lo frágil no se mezcla con la dinastía. Y en los días de estos reyes, en el versículo 44, dice: el Dios del cielo levantará un reino. En los días de estos reyes se refiere a los 10 reyes que recibirán autoridad juntamente con la bestia. En los días de esos reyes, Dios levantará un reino que no será jamás destruido. El reino de la Trinidad de Dios. En el versículo 45 dice del capítulo 2 de Daniel: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. En el versículo 34 del mismo capítulo 2 de Daniel nos menciona de la piedra que fue cortada. Versículo 34 y 35. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Mas la piedra, en el versículo 35, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, que llenó toda la tierra. Un monte o montaña simboliza un reino. En el capítulo 7 de Daniel, refiriéndose a esto, dice en el versículo 26 y 27, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio a la bestia, ¿verdad? Al cuerno pequeño, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿A quién le quitarán su dominio? Al cuerno pequeño, que se levanta de entre los 10 reinos en que se dividió el imperio romano, que hoy es el mismo cuerno pequeño. Ese mismo cuerno pequeño es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. La verdad que viene de Dios gira alrededor del misterio de la unidad y Trinidad de Dios, misterio de donde vienen las dos creaciones, de los cielos y de la tierra, y de todo lo que en ellos hay. La creación de la Trinidad de Dios es un misterio en todas sus expresiones, y como tal está imitada. La Trinidad satánica tiene sus misterios a imitación de los de Dios. El misterio de la iniquidad. Aquí es donde entran las alianzas humanas, los misterios de la masonería. La masonería tiene 2 caras. En el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 7, le dice a esta bestia, el mensaje es para esta bestia: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura,
Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Zorobabel. Ese monte es la bestia. Zorobabel es de la genealogía de Jesucristo, como lo son Abraham y David. En el libro de San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17, aparece la genealogía. También en el libro de Primera de Crónicas encontramos la genealogía de Zorobabel, específicamente en el capítulo 3, versículo 19. El regreso del remanente que vivía como esclavo en Mesopotamia, encontramos en los libros de Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías y Malaquías. En estos libros se nos relata el regreso a Jerusalén por decreto de Ciro y bajo la dirección de Zorobabel. Regresa el remanente judío que colocó los cimientos del templo allá por el año 536 a.C. Voy a leer en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 5. Dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa del Señor, la cual está en Jerusalén. Con Zorobabel regresó el remanente judío a Jerusalén. Este remanente se hallaba en Mesopotamia. El remanente colocó los cimientos del templo, pero antes edificaron el altar del holocausto, el altar de los sacrificios. En el libro de Éxodo, capítulo 27, versículos 1 y 2, dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. En el libro de Esdras, capítulo 3, versículos del 1 al 6, dice lo siguiente: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor, holocaustos por la mañana y por la tarde, el continuo sacrificio antes de la reconstrucción del templo ya se había establecido. En Esdras, continúo con Esdras, capítulo 3, versículos 4, 5 y 6. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto,
el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes del Señor, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Esto es el establecimiento del antiguo culto. Dios tiene preparado un remanente, que son los 144,000. Jesucristo es el alfa y la omega, principio y fin. Como sucedió aquí, volverá a suceder. Dice, pero hacia lo que voy, es necesario aclarar un poco más. Así como hay dos creaciones, también hay dos pactos. El primer pacto, voy a leer algo en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículos 4 al 7. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, al cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Aquí es donde las 12 tribus confirmaron el pacto antes de la construcción del tabernáculo. Lo mismo sucedió con Zorobabel. Antes de la reconstrucción del templo, el remanente entra al pacto. Lo mismo sucederá. Las 12 tribus entran al pacto con el sacrificio de la expiación. Voy a leer Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Nos está hablando del tabernáculo creado por Dios. En el libro de los Hebreos, capítulos 8, 9 y 10, el apóstol Pablo nos explica el sacerdocio y los pactos y todo lo relacionado con los sacrificios. Vuelvo a leer Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. En Isaías, por esto la pregunta, en el libro de Isaías capítulo 66, versículos 1 al 3, el Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones?
Lo mismo en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 48, nos dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, aquí en Isaías 66. Y en Hebreos 10:21 dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, nuestro cuerpo es el tabernáculo de Dios en la tierra. Lo que está escrito en 2 de Corintios 5 nos lo confirma. 2 de Corintios 5, del 1 al 6. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Y en Hebreos capítulo 2, en Hebreos capítulo 8, versículo 2, dice: ministro del santuario, se refiere a Cristo, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El tabernáculo era el lugar donde Dios se reunía con los hijos de Israel. El tabernáculo de Dios en la tierra es Cristo, el cuerpo de Cristo, la casa de Dios. Por esto viene la pregunta de Isaías 66. El altar del continuo sacrificio está fuera del templo o tabernáculo. En Hebreos capítulo 13, versículos del 8 al 14 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. El cuerpo de Cristo es el tabernáculo de Dios, la casa de Dios. Regreso a Zacarías capítulo 4. Y la pregunta en el versículo 7, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. El gran monte, oh montaña, es el reino de Israel, y la primera piedra es Cristo, que será revelado al remanente. Israel iniciará el continuo sacrificio antes de la construcción del templo. Aquí entran los dos
testigos que aparecen en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículos 3 y 4. Y daré a mis 2 testigos que profeticen 1260 días. Israel vuelve a los sacrificios como está escrito en la ley. Y en el libro de Romanos 9, versículos 30 al 33, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 25, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En el libro de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 18, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Voy a leer nuevamente este versículo 18, pero ahora mencionaré el nombre de Pedro en griego y el nombre de la roca también en griego, para que se note la diferencia de lo que Cristo le respondió a Pedro. Y yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Es decir, la palabra Petros en griego significa una pequeña piedra, y la palabra Petra en griego significa una piedra mayor. Son dos piedras distintas. ¿Qué dice Pedro? En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 2 al 8. Desechando pues
toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En el versículo 4, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en el versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. En el libro de San Mateo, capítulo 21, versículo 42, dice Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y en el libro de San Juan, capítulo 5, versículos 39 y 40, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y en San Mateo 7, versículos 24 y 25, cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Aquí le voy a cortar. Cristo es la roca y también es el tabernáculo de Dios. Que Dios les dé conocimiento.